conocer nuestra maravillosa ciudad amurallada. Comenzaremos ahora un viaje en el tiempo que nos transportará a otras épocas. Conoceremos la historia, la monumentalidad, las calles y plazas, los patios y palacios. Ciudad de leyendas y de personajes impresionantes, Ávila fue declarada por la UNESCO Lugar Patrimonio de la Humanidad en 1985. Al lado, el gran ábside de la catedral, conocido como Cimorro, es un caso único de la arquitectura católica y religiosa por su carácter defensivo. A su izquierda, la plaza del Mercado Grande. La preside la iglesia de San Pedro. En su atrio, los monarcas juraron respetar los fueros de Castilla, lo que denota la importancia de este templo en el periodo de mayor relevancia política de la ciudad. Tiene planta de cruz latina, iniciada en el segundo cuarto del siglo XII y concluida ya en el siglo XIII, es una de las joyas del románico español. A la derecha, la puerta del Alcázar. Bueno, esa me la el he que se pasado un tratara de poquito la de zona largo, más aquí atrás. accesible y que fuera la entrada hacia el Alcázar o Gran Cuartel, llevó a que se fortaleciera este acceso con especial empeño. Y ahora con esto de la obra he tenido que modificar un poquito. Bueno, nos dicen que estamos en la... O sea, nos dicen que hubo que fortalecer este acceso. Eso es porque nos encontramos en el lado más oriental, que da un terreno más llano y por lo tanto era más vulnerable para recibir por aquí cualquier ataque. Por eso nos encontramos esta puerta tan colosal, de ese tamaño. Más adelante la vamos a comparar con otras puertas y veremos que prácticamente son la mitad de lo que vemos aquí, tanto en la altura como en el grosor de los muros. Llegamos a la muralla por el lado sur. Toda la cara sur es el llamado Paseo del Rastro. De hecho, allá a la izquierda nos aparecen dos cerámicas. La primera nos pone Paseo del Rastro y justo debajo Antiguo Paseo del Rastro de la Carne. Eso se debe a que antes se encontraba el matadero en la zona más cercana al río y al subir las carnes hacia los mercados iban dejando un rastro de sangre en el suelo. ¡Vamos para allá! Pasamos intramuros por la Puerta del Rastro. Ávila Palaciega nos recibe a la derecha con el Palacio de los Dávila, una construcción que data del siglo XIII, en el mismo material granítico que la muralla y con portada gótica. Es uno de los más bellos palacios abulenses. Este palacio sorprende que sigue siendo una vivienda privada todavía. Es el único que queda en Ávila en esa situación. El Torreón de los Guzmanes, actualmente sede de la Diputación Provincial. A su lado el Palacio de los Superonda, que fue casa del pintor Diego Caprotti, recuperado como museo. La arquitectura civil de casas fuertes y palacios se desarrolló entre los últimos años del siglo XV y durante el siglo XVI, coincidiendo con una etapa de apogeo socioeconómico de la ciudad.
Santa Teresa, levantada sobre la casa natal de Teresa de Cepeda y Ahumada. En la parte inferior se sitúa la gran cripta abovedada de enterramientos, actual Museo Teresiano. En el siglo XVI llegan a Ávila carmelitas descalzos procedentes de Duruelo, adquieren los restos de la vivienda que había pertenecido a la familia de la santa con la idea de edificar allí la iglesia y el convento. Como curiosidad diremos que el altar mayor se orienta al noroeste y no sigue la orientación litúrgica establecida, con el fin de hacer coincidir el presbiterio con los aposentos donde nació Teresa de Jesús. Salimos por la Puerta de la Santa o de Montenegro y nos dirigimos a los Cuatro Postes, uno de los miradores más impresionantes que hayan visto. Bueno, nos dicen que estamos en la iglesia de Santa Teresa, pero desde hace cosa de un mes aproximadamente ha cambiado de categoría y ahora es basílica menor. En algo influirá ese cuarto centenario de la canonización de la santa. Salimos de nuevo de la muralla, esta vez por el lado sur, y nos podemos fijar en lo que comentábamos en la Puerta del Alcázar, que este es un tramo bastante más bajito y estrecho de lo que veíamos allí en el Mercado Grande, porque este tramo cuenta con muy buena protección natural. Principalmente cuenta con dos defensas. La primera de ellas ya se puede ver a la derecha y no es otra que los propios cimientos de la muralla, un terreno muy abrupto, muy escarpado, que ya dificultaba cualquier intento de acercamiento a la base de la misma. Por otro lado nos encontramos un río, que la Gaja, es un afluente del Duero y cubre toda la cara suroeste de la ciudad. Era un lugar de presión de los musulmanes que vivían en los reinos del sur y también de conflicto por los desencuentros entre los reinos de Castilla y de León. Para poder vencer la resistencia de las inexpugnables murallas de Ávila solo existían dos maneras, un largo asedio o un descuido de los que las defendían. En esta ocasión que narramos, ocurrió que las tropas abulenses salieron con todos los hombres de que disponían y que estaban en edad de milicia hacia el puerto de Menga, pensando que desde allí pararían un inminente ataque. Sin embargo, los batallones musulmanes decidieron abordar Ávila por otro frente, pensando que estaba indefensa. Por fortuna, antes de salir las tropas fue nombrada gobernadora de la ciudad la valiente Jimena Blázquez, esposa del alcalde. Ella, ante el movimiento de tropas musulmanas, ordena que todas las mujeres se vistan con ropa de guerrero y que se pongan en las zonas más visibles de la muralla, con antorchas encendidas, gritando y haciendo sonar trompetas de guerra. Eso impidió el ataque de los árabes y salvó a los abulenses. A partir de ese momento, las mujeres de Ávila pudieron participar en las reuniones de la ciudad. El monumento de los Cuatro Postes en que nos encontramos es muestra de la arquitectura religiosa de Ávila y data de 1556. Se cuenta que en el año 1157 una grave epidemia de peste llenaba de muerte toda la zona. Los abulenses fueron a la ermita de San Leonardo. Los musulmanes atacaron desde allí con todo lo que encontraron en el lugar. Los valientes caballeros que se enfrentaron los árabes los guerreros que habían abandonado la contienda antes de comenzar tenían cerrada la muralla. El rey Sancho III de Castilla expulsó a los de dentro y les condenó a vivir extrañados sin títulos de nobleza ni privilegios. El concejo de Ávila decidió que la romería a San Leonardo se repitiese anualmente y para descanso de las autoridades se construyó el humilladero de los Cuatro Postes. Según la tradición, fue aquí donde, siendo niños, Teresa de Jesús y su hermano Rodrigo fueron detenidos por su tío cuando proyectaban viajar a tierras de infieles para morir martirizados, y donde la santa, citándose en las sandalias, pronunció la famosa frase de Ávila tiempo. Cuidado, al bajar no tropecéis. Ahora por
Pero mira, hay otra en la que nos vamos con los concertados. Y aquella otra en la que nos vamos con los concertados. No, hemos buscado y rebuscado, no te digo. En el sur también. Vamos. Ya me la saqué los Dávila. Claro, pero vaya, claro, en Salamanca y la alberca también, no puedo cerveza que me lo compraron, ¿cuánto? ¿€7? Sin nada. Ah, y una aceituna. Y un platito de aceitún. De Jesús y su hermano Rodrigo fueron detenidos por su tío cuando proyectaban viajar a tierras de infieles para morir martirizados, y donde la santa, quitándose las sandalias, pronunció la famosa frase: de Ávila ni el polvo. Qué buena publicidad que nos hacía la santa, ¿eh? Estamos escuchando, sí. De Ávila ni el polvo en los zapatos, nos dijo mientras se sacudía la sandalia. Y vaya, nuestro personaje más famoso y nos mandaba a freír puñet. Ahora que es feria aquí, Sí, es que la santa es el día 15, pero la santa ¿qué es? La santa ya. Santa Teresa. Ah, eso, Santa Teresa. Es que aquí la llamamos la santa, sí, ya la confianza ya. Bueno, pues volviendo un poquillo a lo de la santa, si nos vamos al contexto histórico, la santa fue una mujer muy moderna y muy transgresora que le tocó vivir unos años en los que se había puesto de moda aquello de la Inquisición. Y de hecho la Inquisición andaba muy pendiente de la santa y su familia porque provenía de una familia de judíos conversos. Entonces siempre andaban ahí ratón que te pilla el gato. Entonces cuando la santa salió de tan buen humor y nos dedicó a aquella perlita, pues no era porque estuviera enfadada con los habitantes de Ávila, sino con los dirigentes de la iglesia de la ciudad en aquel momento. Unos años más tarde quitaron las perezas, hicieron las paces y actualmente la santa es doctora de la iglesia. De hecho, su intención finalmente era morir en Ávila, pero en uno de sus últimos viajes pues le mandó un WhatsApp a una amiga suya y le dijo que iba a dar a luz y que le hacía mucha ilusión que estuviera junto a ella, acompañándola. Entonces la santa modificó su camino para poder estar al lado de su amiga y finalmente falleció tiempo más tarde en Alba de Tormes, en la provincia de Salamanca. Continuando con el perímetro de la muralla, nos encontramos a la derecha en la explanada del Lienzo Norte. Es de las imágenes más famosas de la ciudad, ya que es de lo poco que sale de Ávila en televisión. Principalmente sale en dos situaciones. Cuando nieva, que convertimos toda esta ladera en una pista de esquí improvisada, salimos ahí en el telediario, niños y no tan niños, deslizándonos, y también cuando sube por este empedrado fantástico que vamos a coger ahora, el final de
etapa de la Vuelta Ciclista a España, los años que pasan por aquí. Santa o Montenegro y del Rastro, cada una con una función y trazado diferente. Esta variedad también se aprecia en las almenas que rematan sus muros y en sus cubos, a pesar de su imagen como un todo homogéneo. Bueno, entramos de nuevo a la muralla, esta vez por la puerta de San Vicente. Si miramos hacia arriba según la atravesamos, nos encontramos con dos de los elementos defensivos. Primero el matacán y a su lado el hueco donde estaba el rastrillo. Toda esa necesidad de defensa a mayores de otras puertas es por encontrarnos de nuevo en el lado más oriental de la ciudad, que como comentábamos al principio, en el terreno más de la ciudad. A la muralla se puede acceder por tres puertas diferentes: Casa de las Carnicerías, Galaxia de la Catedral, Puerta de la Roza y Puerta del Pueblo. Es un tramo accesible, complementándose con un cuarto punto de salida en la Puerta del Carmen. Consolidando un edificio de estilo románico de transición al gótico. Una segunda fase constructiva muestra el cambio de materiales y la continuación de la obra en estilo gótico. Del siglo XIII son el primer cuerpo de las torres y las naves, y del XIV el segundo cuerpo de las torres, el claustro, rematado en el siglo XVI, las bóvedas y los arbotantes. En la segunda mitad del siglo XV, la portada de acceso fue desmontada y trasladada al muro norte. Bueno, no nos van a dejar verlo bien, pero la plaza porticada que nos aparece ahora a la izquierda es la plaza del Ayuntamiento, la plaza del Mercado. A ver si podemos. Bueno, algo se ve. Estamos en la plaza del Mercado Chico, de finales del siglo XI. El ayuntamiento se construyó primigeniamente en la época de los Reyes Católicos, cuando preocupados porque el concejo carecía de un lugar para reunirse, ordena la construcción de un consistorio. Parroquia. Aunque la llamemos de manera
santas tan diferentes, siempre hablamos de la misma, ¿eh? Le llamamos eso, la santa, Santa Teresa, Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, Teresa de Jesús Ahumada, siempre la misma. Bueno. Ahora a mano izquierda nos aparece la capilla de Mosén Rubí. Esta tiene 3 detalles curiosos. El primero de ellos es que su planta es de cruz griega en lugar de cruz latina, que era la construcción más habitual. Para continuar, aquí se guarda la talla del Cristo de las Batallas. Es una talla que llevaban los reyes católicos en sus guerras. Y por último, aquí estuvo enterrada la mujer de Adolfo Suárez. Unos años más tarde, cuando él falleció, fue trasladada y ahora están los dos juntos en el claustro de edificios importantes. Allá al fondo, en color gris, con el tejado negro, lo que actualmente es la Universidad Católica de Ávila. En el origen fue un colegio de huérfanos de ferroviarios y más tarde escuela de la Policía Nacional. Y más a la derecha, allá abajo, el Monasterio de la Encarnación, que se fundó en 1478 dentro de la ciudad. A comienzos del siglo XVI fue trasladado al exterior. Ahí pasó la santa 39 años de su vida y es donde fraguó la Reforma Carmelita, al darse cuenta de que había muchas distinciones sociales entre las propias monjas. Tiene un museo teresiano muy interesante y una de las obras más importantes es una pintura de San Juan de la Cruz que representa a un Cristo crucificado. Es sobre esa pintura sobre la que se inspiró Dalí años después para dibujar su Cristo. Se cubre el cimborrio con la bóveda actual. La galería porticada, adosada al mediodía, se construye en el siglo XV. Los capiteles historiados de la capilla mayor y el cenotafio en el que se relata la detención, condena y martirio de los santos Vicente, Cristeta y Sabina, la portada occidental y la cornisa meridional constituyen lo mejor de la escultura románica del templo y de la ciudad. Y hasta aquí nuestro recorrido por Ávila del Rey, de los Leales y de los Caballeros. Esperamos que hayan disfrutado de un viaje que pretende acercar a la historia y a la realidad de una de las ciudades más bellas. Les invitamos también a recorrer sus calles, pasear su muralla por el Adarve, degustar la cocina tradicional y de vanguardia que encierran sus fogones y